Vamos a invitar a subir al escenario a la primera mesa de la tarde. El nombre de la mesa es Adopción y Figuras Alternativas. Las disertantes son la doctora Silvana Baliarín, la doctora Claudia Portillo y la doctora Mercedes Minichelli. Vamos a comenzar con la disertación de la doctora Baliarín. La doctora Baliarín es doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, docente universitaria de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de La Plata y Universidad Católica Argentina. Es profesora adjunta de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Casa Local, titular de la Cátedra de Derecho de Familia de la Universidad FASTA en sede de Mar del Plata y Tandil. Es investigadora y y directora del Grupo de Investigación Familia, Tiempo y Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente del Instituto de Estudios Judiciales, disertante en congresos nacionales e internacionales y autora de diferentes obras nacionales e internacionales, entre ellas La eficacia de la sentencia en el sistema de comunicación entre padres e hijos, Puntos de encuentro familiar, El derecho a vivir en familia. Es juez de familia, primero integró desde el 2002 al 2013 el Tribunal de Familia número 1 de la ciudad de Mar del Plata y desde abril del 2013 hasta la fecha es titular del Juzgado de Familia número 1 de la ciudad de Mar del Plata. Con nosotros entonces la doctora Silvana Baliarín. No aplaudan tanto que no saben qué voy a decir todavía, por ahí no lo merezco. Bueno, yo voy a hablar de algo que por ahí no, si bien muchas veces nos juntamos a hablar de la adopción, y está muy bien que lo hagamos, a veces no hablamos o no pensamos tanto en los que alguna vez Eva Giberti llamó los inadoptables, ¿no? Los adolescentes, los grupos numerosos de hermanos, los chicos con discapacidad física o mental, para los cuales realmente no hay adoptantes, es decir, no hay adultos sujetos sufrientes, sino que lo único que tenemos es chicos que les encantaría vivir en familia, pero que en razón de que los operadores judiciales no se nos ocurre otra cosa que la adopción y no hay nadie que los quiera adoptar, sigue siendo violado su derecho a vivir en familia. Tal vez pienso si es que realmente nos preocupa más el derecho de los chicos o cuando hablamos de los tiempos del proceso de adopción estamos todo el tiempo poniendo en mente el tema en el adulto, ¿no? ¿Cuánto tarda, como dice María Federica Otero, cuánto se tarda en adoptar? ¿A qué nos referimos? ¿Cuánto tarda el adulto en adoptar? ¿O estamos pensando en el chico que sufre? Porque en realidad, ¿cuántas veces pensamos en aquellos chicos para los cuales no tenemos un legajo en la ciudad, ni en la provincia, ni en el país, y fracasó la convocatoria? ¿Y qué hacemos? ¿Qué figura buscamos? ¿Tenemos que buscar alguna figura? ¿O nos podemos quedar tranquilos? Alicia Ruiz dice en ese libro maravilloso de Christian Curtis, Desde otra mirada, que el encargado de administrar justicia justamente tiene que hacer esta síntesis entre el discurso legal general y la realidad, ¿no? Y ella dice, bueno, es decir, un poco a veces lo imposible, ¿no? Porque esto parece tan fácil y en la práctica es muy difícil. ¿Qué pasa cuando tenemos chicos respecto a los cuales no hay ningún legajo? Recién lo saludaba hace un rato al doctor Delfino, una de sus convocatorias, de las tantas convocatorias que hay, una de las convocatorias públicas es del doctor Delfino, y él dice muy atinadamente, bueno, alguien que quiera adoptar, o bueno, en su defecto brindarle un contexto de amor, porque los jueces sabemos que a veces en la adopción no va a haber un adoptante, pero aunque sea alguien que le diga a ese chico, queremos vivir en familia. Entonces, hay dos opciones. Una, la cerrada, la que tal vez es la que uno como juez primero acostumbrado a categorizar todo, dice, bueno, no hay ninguno, yo hice todo lo posible, no hay legajos, hice convocatoria pública y, sería el primer párrafo, bueno, digo, yo actué conforme a derecho, ya está, quedó en la institución y yo actué conforme a derecho. La otra es hacerse cargo de esa angustia que toda acción de juzgar produce y procurar lo imposible. Realmente los jueces de familia nos tenemos que hacer cargo de la angustia porque para eso estamos. Y contraponer una contrarrealidad a esa realidad fáctica. Siempre que hay una realidad fáctica, hay una realidad posible. Y de eso se trata de hacer una sentencia. Tenemos estos hechos. Todos estos chicos
respecto de los cuales no hay nadie que quiera adoptarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que procurar ese imposible, tenemos que idear desde la sentencia otra realidad que tiene peso porque fue imaginada y fue pensada para esa situación concreta respecto de la cual tenemos que hacer justicia. Entonces, sabemos cuáles son los chicos respecto de los cuales no es posible la adopción: los grupos numerosos de hermanos, los chicos con una discapacidad físico-mental y los adolescentes. Y ausencia de postulantes. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, yo creo, me acordaba esto de las melodías posibles porque cuando estaba armando el PowerPoint, Aida Kemmelmacher decía que el nuevo código era como una partitura que había que interpretar y que dependía de la forma como se levantaba el músico y de quién era el músico, cómo saliera la música. Entonces creo que en esto hay que buscar otras melodías posibles. No puede ser que lo único que se nos ocurra sea la adopción, porque estamos con un código que yo diría de conceptuaciones abiertas, un sistema abierto. El código no nos va a decir, acá no va a haber un sistema de baremación como el sí en los alimentos para decirnos qué es lo justo, porque para eso no necesitarían personas, bastarían máquinas de calcular. Entonces, buscar otras melodías posibles significa buscar, creo yo, otras formas de vivir en familia, que no sea la adopción. No es posible a veces, fracasan las adopciones. Y como decía Mercedes en un artículo muy interesante de página 12, Mercedes Minicheri, la doctora Minicheri, pero doctora en psicología, ella decía, a veces la crianza no tiene que estar siempre ligada a la filiación. Por ahí esa es la idea, sería fantástico que todos los chicos pudieran vivir con sus padres adoptivos. Pero a veces no se puede, y si no se puede, en vez de introducir con forceps adopciones o intentos de adopción, de los cuales después todos salen dañados, tendríamos que pensar en otras figuras. Es decir, tenemos la realidad y tenemos la ley. Bueno, lo que tenemos que hacer con la ley y con las herramientas que nos da el nuevo código es buscar otras formas, más allá de la adopción, para no seguir fracasando y produciendo dolor. Entonces, ¿qué otras melodías se me ocurrieron que podíamos interpretar dentro de este nuevo Código Civil y Comercial? A diferencia del doctor Kirmanovich que comentábamos hace un rato, ya recuerda todos los artículos del código, yo no los recuerdo y los sigo poniendo, los del nuevo código. Bueno, fíjense, cuando los progenitores son titulares de la responsabilidad parental y están a cargo de la responsabilidad parental de sus hijos, el código prevé cosas que antes no estaban en el código de Vélez. Por ejemplo, la delegación transitoria de la guarda. Transitoria, 1 año, prorrogable por otro año más. Por supuesto, después para homologar esto escuchará al chico. También puede ser que esa delegación sea en favor del progenitor afín. Y si no, tenemos este tema, que no lo voy a tocar porque es el tema, creo, de mis dos colegas, de la doctora Obligado y la doctora Rotonda, que es el de la guarda transitoria otorgada por el juez como continuación de una medida de abrigo que haya tomado el poder administrador. Pero acá todavía tenemos padres titulares de la responsabilidad parental y todavía tenemos una delegación provisoria. Este no es el problema. Acá hay padres todavía. Lo que yo digo es que cuando estas situaciones se prolongan en el tiempo y donde ya no hay una familia referente que pueda convivir con este chico, ¿qué nos dice el código? Nos dice tutela y adopción. Muy bien, adopción ya dijimos, no hay legajos. Entonces, ¿qué hacemos en esas situaciones? Y digo, y pienso que por ahí el nuevo código, cuando habla de la tutela, esa figura que parece tan poco agradable, ¿no? Porque yo quiero tener padres, no tutores, ¿no? La única tutora que he querido es mi tutora de tesis doctoral, ¿no? Pero fuera de eso, el concepto de tutor es un concepto que creo que tenemos que repensar, porque siempre es visto con disfavor y a veces no hay otra solución. Sería muy linda otra solución, pero no existe. ¿Y qué dicen los artículos 104? Por ejemplo, fíjense la flexibilidad que tenemos los jueces para actuar con creatividad. El 104 dice que aún a esas guardas provisorias el juez puede atribuirle efectos o funciones de protección propias de la tutela. Fíjense cómo es un sistema de conceptualidades abiertas tan diferente del siglo XIX pensado por Vélez. Y en el 111, cuando se habla de la obligación de denunciar a los chicos que estén en un estado de desamparo, ¿qué tiene que hacer el juez? Y fíjese qué maravilla, bueno, qué difícil, pero ¿de dónde encontramos otra melodía? Bueno, ¿qué tiene que hacer el juez? Y hacer lo que corresponda, proveer de oficio lo que corresponda, es decir,
tomar medidas de protección en relación a ese chico. ¿Cuáles? Y bueno, ahí está, ¿cuáles? Obviamente va a ser una guarda antes de que continúe una guarda institucional. Yo creo que acá tenemos que pensar al revés. No es que tenemos que meter con forceps el tema de la adopción, porque si yo hago una convocatoria pública, es difícil leer una convocatoria pública y involucrarse con el otro, porque como tantas veces hemos dicho, el compromiso empieza por el rostro. Yo escucho una nena con discapacidad y seguramente no me mueve lo mismo que si la conozco y si la veo. Entonces tal vez es preguntarle a los adultos, bueno, ¿vos qué podés hacer? ¿Qué podés hacer para que esta nena no esté todo el día, no quiero decir encerrada, porque en los hogares convivenciales hay gente excelente y hacen todo lo posible, pero no es lo mismo que vivir con una familia? Tal vez alguien pueda ayudarle en un tratamiento médico, otro pueda decir, no, yo también puedo sacarla los fines de semana, llevarla a casa o viajar. Bueno, se puede esto, entonces busquemos la figura jurídica que tenga relación con la realidad, en vez de tratar de meter la adopción y seguir fracasando con lo que mal y horriblemente se llama las devoluciones de chicos, que nos pinta de cuerpo entero como sociedad, porque entendemos que los chicos se los devuelve, es decir, que siguen siendo cosas, tanto acá, como decía José Luis, como en España, porque este tema de las devoluciones se habla en todos los países de esa forma. Entonces, medidas urgentes de protección de personas, tenemos incluso esta posibilidad. Cuando uno habla del tutor, recuerden que en el viejo código y en el nuevo, el tutor puede luego convertirse en adoptante, porque no estamos hablando acá del chico que muchas personas se lo disputan porque todos quieren adoptarlos. Estamos hablando de este nene que no tiene otras opciones. Tal vez se inicia con una figura jurídica y tal vez después de ese compromiso y de ese encuentro, entonces se llegue a otra figura que pueda ser más óptima para el chico. Recordemos que el tutor puede adoptar. ¿Y de dónde saco que son posibles estas melodías en el nuevo código? En la tutela judicial efectiva, en el principio de oficiosidad, en el superior interés del chico, en la aplicación de las normas procesales, por supuesto, para efectivizar los derechos de los más vulnerables. Y acá, en esto me baso para hablar de padrinazgos y de guardas, en dos reflexiones de dos autoras que respeto mucho, una que viene de la psicología, que es Mercedes Minichelli, la directora del punto de encuentro familiar, más allá de su currículum, es la parte que más me gusta de su currículum. Ella dice que la filiación y la crianza competen a dos caminos de subjetivización que bien pueden ligarse o bien pueden correr por separado, porque tienen que ser pensadas en sus diferencias reales, imaginarias o simbólicas. Y Marisa Herreras, del Derecho, que hizo su tesis doctoral sobre la adopción, también ella dice, bueno, pero no es lo mismo, de acuerdo a las distintas etapas etarias de los chicos, podemos hablar sí de adopción, o tal vez podamos, en relación a los adolescentes, manejarnos con más cuidado, porque tenemos que tener en cuenta que no podemos violar su derecho a la identidad, y habría que ser más creativos y buscar otras formas jurídicas que fueran más efectivas. Entonces, de un lado y del otro, todos los que pensamos la familia desde el derecho o desde la psicología, estaríamos de acuerdo en dejar de forzar una institución como la adopción para algunos casos, justamente para algunos casos que no ha resultado prudente, que son este tema de las guardas fallidas, ¿no? Esto dice Mercedes, en la búsqueda casi exclusiva de la respuesta en una ley como herramienta, muchos chicos fueron declarados en estado de adoptabilidad y se les asignó rápidamente una familia como solución a un problema que luego reverdece. ¿Por qué pasa esto? Uno dirá, bueno, tal vez hubo una actuación apresurada. En general, cualquier evaluación a priorística de la idoneidad, al ser a priorística, puede después no producir sus frutos. Hay una idoneidad genérica, pero la idoneidad genérica no nos garantiza una idoneidad para un chico concreto. O sea que siempre puede fracasar. Pero además, yo creo que también hay una ausencia de trabajo previo con los chicos y con los adultos en relación a cuál va a ser el proyecto de vida que ellos quieren. Y en esto, tal vez, no sé si Mercedes hablará de eso, pero los puntos de encuentro familiar de Mar del Plata tienen, y a diferencia de los puntos de encuentro familiar que han sido concebidos en el sentido que decía José Luis, en Mar del Plata han virado, porque la realidad es la que nos marca para dónde tenemos que ir,
hacia esto. Existe hoy un punto de encuentro familiar donde los adolescentes se juntan para tratar de poder pensar cuál es su proyecto de vida y si quieren o no ser adoptados, como dice el nuevo código, que también es importante la opinión de los chicos. Y también los adultos, que también se pueden autoevaluar y darse cuenta si efectivamente el proyecto de la adopción es su proyecto. Para terminar pensando en eso, tal vez esto es por una cuestión de incapacidad de los jueces, de no poder elaborar otras estrategias de crianza diferentes a la adopción. En relación a la escasez de postulantes, bueno, obviamente estamos en el grupo de investigación, estamos investigando este tema, y cuando de vez en cuando miramos en el RUA, la última consulta la hice este domingo, las convocatorias, vemos algunas características que a mí me interesa porque veo como que la cosa va cambiando, quiero ver que la cosa va cambiando. Fíjense, 75 chicos, de los 75 solo 14 son sanos, el resto tiene alguna enfermedad. Fíjense si en todos estos casos no es difícil, cuando hay una enfermedad físico-mental, intentar una adopción. Estas convocatorias públicas es cuando han fracasado, cuando no hay legajos, digamos, no hay adultos que quieran adoptar estos chicos. Solo 14 de los 75 son sanos, y en todos los casos los chicos que son sanos son adolescentes, mayores de 13 o 14 años. Y acá me detengo en estas dos cosas. La preocupación de los juzgados de Lomas, de Quilmes, de Matanzas, de Azul, por proponer una convocatoria abierta a otras formas de vivir en familia. ¿Qué están diciendo los jueces? Tengo este nene de 8 años con cuadriplegia. Quisiera convocar a una familia que lo adopte. Y si no lo adopte, bueno, díganme qué puede hacer, qué ofrece para que este chico viva un poco mejor. Ahora, seguramente, digo, pobre el doctor Delfino, que por ahí le molesta que yo lo esté nombrando, porque cuando uno lo nombra y está tranquilo en el público no es lo mejor, pero es cierto. Yo cuando leía esto pensaba, claro, él está diciendo, está llamando, convocando a la adopción, pero cuando venga una familia y le digan, yo ofrezco esto, ahí él creará la figura jurídica que corresponda. Él hace el llamado abierto porque sabe que después él va a tener que llenarlo de contenido jurídico. No dice, convoco a los que quieran adoptar, y los que quieran adoptar, si quieren otra figura que no sea la adopción, no los convoco porque no está en el código expresamente previsto, así que yo solo convoco cerradamente y actúo conforme a derecho. No dice eso, sino que se da cuenta que el derecho regula la realidad. Y otra cosa, que también en las convocatorias se respeta la capacidad progresiva de los chicos. Una nena de 14 años que no quiere vivir en otro lugar que no fuera Corrientes porque ahí tiene a su hermano. 2 hermanas que quieren vivir juntas y privilegian vivir juntas a ser adoptadas y separarse. Y alguna otra situación también, un nene que quería vivir y tener en una familia que ya hubiera hermanos. Y así se hacen las convocatorias respetándolo. Bueno, estos son algunos de los casos que les decía. Quilmes, ven, y manifiestan su voluntad de ser adoptados por un matrimonio con 1 o más hijos, unos chicos de 15 años. Y acá está, ven la realidad posible de la que les hablaba. Adoptarlo o en su defecto brindarle asistencia especial, estimulación y acompañamiento afectivo. Yo quiero brindarle asistencia especial y acompañamiento afectivo a este nene, pero no adoptarlo, no sé, no es mi proyecto en este momento. Bueno, el juez en ese caso tendrá que generar esa figura jurídica acorde a cada realidad. Y más allá de eso, y más allá de esto que lo voy a pasar porque obviamente a veces hay postulantes pero no en situaciones óptimas, a veces hay que tomar la decisión, la dificilísima decisión de hermanos que se vincularon de forma diferente con la familia adoptiva y uno quiere continuar o no. Hay muchas situaciones así, pero más allá de eso, hay chicos que manifiestan su voluntad de no iniciar el camino de la adopción, no quieren ser adoptados. Bueno, vamos a ir. Entonces, si no quieren ser adoptados, tal vez tenemos que pensar en otras medidas posibles, los padrinazgos, los acogimientos, otras formas de hacer familia, o como dice Valliberti, lo familia, lo que para cada uno es familia. Una reformulación del parentesco, porque en realidad lo que a uno lo hace pariente de otro no tiene por qué ser ese concepto de familia jurídico de hijo, padre, madre, hermanos, ¿no es cierto? Esta es una película que se llama, un documental que se llama
Art de París, y trata precisamente de estos chicos que se consideran hermanos porque han sido expulsados de sus familias de origen. En este caso eran chicos gay de 13, 14 años, y arman su propia familia y dicen, bueno, todos nos tratamos como hermanas o hermanos o madres, porque cuando yo digo ella es mi hermana, lo digo porque ella es gay y yo también soy gay. A los dos nos han echado a la calle. Es un documental que transcurre en Nueva York en la década del 80, y eso es lo que nos hace familia, Entonces creo que hay que repensar el concepto de qué es lo que a cada uno lo hace familia. En una época, y reitero este término porque creo que es así, de significaciones abiertas. Significaciones abiertas significa que las sentencias tienen que ser también abiertas en su contenido. No podemos cerrar la realidad de la sentencia, sino abrirla. ¿A qué? Y a la facticidad de su contenido. Por ejemplo, lo que hizo Rotonda en esta sentencia de una colega del juzgado 6, bueno, que se dio cuenta que había indicadores que no eran buenos, que no habían podido ser evaluados previamente, y revoca una guarda con fines de adopción, o otros casos del juzgado 1, donde tal vez no tenía que ver con la aptitud genérica de los postulantes, sino con la imposibilidad de constituir un vínculo, que obviamente no se constituye por sentencia, sino porque se constituye o no por la vida, y en esos casos también la revocación de algunas guardas. Lo mismo la Cámara de Apelaciones de Azul. Con los chicos que no quieren ser adoptados, estas sentencias abiertas, y en el caso de una chica que reclamaba que no quería ser adoptada, que aceptaba un padrinazgo y que quería continuar con su vínculo con su madre, que por una adicción no podía convivir con ella, en la sentencia, fíjense, sería una redacción así: el respeto al superior interés de la niña impone, en este caso concreto, garantizar el derecho a vivir en familia, evitando la institucionalización, pero sin que ello implique desvincularla de su madre. Propiciar el inicio de una vinculación cuya forma jurídica dependerá de la construcción que tanto la niña como los integrantes del grupo de acogida puedan generar. Eso es una sentencia abierta, y en que se basa, por supuesto, en los informes del equipo técnico. Entonces, yo les propongo, digo porque para pensar nuevas melodías hay que empezar a tararearlas y ver cómo suenan, y acá tengo muchos colegas que seguro me van a ayudar en esto. ¿Qué es una sentencia abierta? Es una sentencia que, previendo el cambio que ella misma propone en la realidad fáctica del grupo familiar, no clausura en su contenido, sino que incluye la previsión de una nueva sentencia en un tiempo. Vamos a ver qué pasa en la vida y, de acuerdo a lo que pase, dictaré una nueva sentencia. En este caso que les decía, ocurrió que la madre mejoró provisoriamente, se pudo hacer cargo por un tiempo prolongado de su hija, y que el padrinazgo, la verdad, no dio sus frutos. Tuvimos la intervención del punto de encuentro familiar que ayudó en eso, pero sí sirvió para que la progenitora se diera cuenta y sacara fuerzas para poder convivir con su hija, hasta que pudo. La verdad, me encantaría decirles que el final fue feliz, pero no hay final, y en este momento la señora volvió al juzgado a pedir una nueva medida de abrigo porque no pudo con su adicción. Pero bueno, al final sí es abierto como el de la sentencia. Esta apertura, claro, y esto hay que destacarlo, es particularmente inquietante para los jueces, que tendemos a encasillar normativamente las decisiones, y nos asusta un poco esta tanta apertura. Pero en realidad es lo que prevé la Convención de Derechos del Niño, lo que prevén las normas de Naciones Unidas en relación a los cuidados alternativos de los niños, y lo que prevé el propio Código Civil y Comercial nuevo, cuando habla de tutela judicial efectiva, medidas razonables. Todo el tiempo nos está dando esta posibilidad. Construcción, entonces, de modalidades diferentes a la llamada guarda con fines de adopción, porque tenemos la declaración de estado de adoptabilidad, que significa privación de la patria potestad, pero después de eso, cuando no hay personas que quieran hacerse cargo de esa adopción, tenemos el vacío, y tenemos que llenar ese vacío de otras figuras jurídicas. Hablaba recién la doctora Kogan de este tema del compromiso, ¿no? Y el compromiso también con la capacitación y el estudio, y yo quería terminar con esta reflexión de Juan José Saer. En realidad, el compromiso nunca parte de prejuicios ideológicos, sino que es el resultado de una inmersión en la realidad, no en la teoría, en la realidad. No se trata de vocalizar generalidades humanistas
en un escenario bien iluminado como este, sino, y creo que esto es así, porque los jueces somos eso, somos hombres semiciegos que intentamos ver algo, ver claro en la negrura de la historia. Muchas gracias. Muy bien, a continuación disertará la doctora Mercedes Minichelli. La doctora Minichelli es doctora en psicología, psicoanalista, profesora regular y directora de la carrera de especialización en infancia e instituciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora del Centro Universitario Regional Zona Atlántica, de la licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Comahue, miembro fundador de la revista multimedia sobre infancia e instituciones, autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, fundadora y directora de la Red Interuniversitaria Internacional, miembro fundador de la Red Interuniversitaria Internacional de Investigadores de Psicoanálisis y Derecho y directora local del dispositivo Puntos de Encuentro Familiar. Con nosotros entonces la doctora Mercedes Minichelli. Hola, ¿se escucha bien? Parece que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer esta invitación que me halaga muchísimo a todas las autoridades y particularmente a sus organizadoras, y a Silvana a esta altura del partido, no sé ya si a la doctora Ballarín, perdón, si agradecerle o qué, porque estamos ante este gran desafío que es el tema del punto de encuentro familiar, que nos tiene muy inquietos, muy atareados, muy preocupados, con mucha actividad, en la cual permanentemente también quiero agradecer a todo el equipo que está acá presente. Levanten la mano por favor para que todos los vean por allá atrás. Estamos trabajando desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde la Facultad de Psicología como proyecto de extensión y articulando con otras organizaciones para que el punto de encuentro no sea solamente un proyecto de extensión universitaria o de investigación, sino que quede para la ciudad, quede para todos nosotros y para que se extiendan, como dijo el doctor, a distintas regiones, y que podamos encontrar en ese dispositivo una alternativa más para encontrar lo mínimo, ¿sí? El punto de encuentro parte de una premisa fundamental que es lo mínimo, no lo máximo. A mí me gusta hablar de ceremonias mínimas desde hace bastante tiempo con una metodología de acción, pero quisiera no solamente hablarles del dispositivo, sino de los fundamentos, porque si no caemos en algo que parece una solución mágica, facilista, y francamente la tarea del punto de encuentro es una tarea muy compleja porque toca los distintos como cimientos de nuestra moral, podríamos llamarlo de alguna forma. El punto de encuentro o cualquiera sean estas cuestiones que hoy nos convocan, nos tocan en torno a los mitos y leyendas sobre la filiación, la crianza, la familia y la ley. Solo la historicidad, creo que el video que propuso Silvana de Bienvenida nos filia una historia, ¿no? Que cada uno le tocó, no sé, a ustedes a mí me resultó muy conmovedor. A todos, cualquier cuestión vinculada a la filiación, y me alegra el descentrarlo solo de la figura de la adopción, nos toca en fibras íntimas a cada uno desde su propio lugar, y solo la historicidad le puede dar a la filiación o a la crianza una única perspectiva. A su vez, en general, el problema de la filiación se confunde con un problema de crianza, y el problema de la crianza con el de la filiación. Esto es lo que nosotros encontramos en nuestras investigaciones como parte de aquello que obstaculiza tanto y que se origina en ese punto que se presenta en general como la devolución de las adopciones, ¿no? Ese punto de fracaso. Bueno, a ver, ¿qué pasó allí? Sobre todo cuando vivir en familia, por eso el tema, la convocatoria estaba un poco vivir en familia, muy bien, vivir en familia es un mandato. Ahora, ¿qué quiere decir vivir en familia? Vivir en familia, ¿qué es familia? ¿Y qué familia para cada uno? ¿Qué familia para cada quien? ¿De qué manera? Hace muy poquito me llega un informe de investigación de una alumna en la Facultad de Psicología que escribe a modo convencional, digo, porque estas cosas no pasan solamente por los estrados judiciales, sino que nos tocan a todos, y todas las disciplinas necesitan revisarse. Define
voy leyendo su investigación sobre, no importa, y dice, la familia es un organismo, una organización natural de la sociedad. Y yo sentí un dolor de panza que les cuento. Porque dije, bueno, si se están formando y viene con que la familia es una organización natural, ni quiero imaginarme dentro de un año cuando tenga que operar ya en un ámbito respecto de qué es familia. Y yo creo que si hacemos un relevamiento de qué quiere decir para cada uno familia, independientemente del código, seguramente nos vamos a encontrar con múltiples definiciones. Porque si hay algo que nos atraviesa a todos, es que no todos somos hijos de la misma concepción, ni religiosa, ni ideológica, ni teórica respecto de la filiación. Es decir, que hay distintas bibliotecas, distintas teorías, distintas formas de pensar eso llamado familia, distintas culturas, que obviamente yo les quiero presentar desde el humilde aporte que podemos hacer. Mi formación en psicología ha transitado todos los distintos escenarios y por elección he adoptado el psicoanálisis, porque es, sin las cuestiones de escuela, sino volver a las fuentes del psicoanálisis, porque hasta el momento es la única vertiente en la cual nos habla de aquellos asuntos humanos, y particularmente por estos temas les recomiendo leer una carta que Einstein le mandó a Freud, en donde se pregunta por la violencia. La pregunta es, ¿por qué la guerra? Bueno, uno podría decir, ¿por qué fracasan los asuntos de familia? ¿Sí? ¿Y saben qué? Hay un texto que se llama Lo ominoso, o Lo siniestro, en donde Freud nos presenta una versión de la familia, o de eso, lo familia, que seguramente es la que todos ustedes se encuentran todos los días en los juzgados, que es esa cara siniestra de la familia. Porque eso llamado familia es lo más difícil de sostener. Porque nunca tenemos la familia de dibujito, tenemos la familia Ingalls y los locos Adams. ¿Por qué te sentiste mirada? ¡Ay, pero qué cosa! Familia muy normal. Bien, bueno, los locos Adams es una familia muy normal, es un prototipo de familia que justamente hiere a ese prototipo de familia Ingalls, ¿no? La mamá, el papá, todos hijitos, esa cosa armoniosa, familiar que no contempla lo intempestivo, lo temperamental, las dos caras de Jano, digamos, de alguna forma. Entonces, tenemos por un lado lo familiar como un lazo de alianza amorosa, en donde la confianza, la ligadura, la filiación y la ley simbólica ordenan una genealogía, un linaje, le dan lugar a una cultura que se transmite. Pero ustedes fíjense que también tiene que ver, la filiación tiene que ver con la pertenencia. Podemos pertenecer a una disciplina, ¿no? Bueno, en esta época cuando hablamos de interdisciplina, de alguna manera tocamos problemas filiatorios. Cuando llega un momento de, bueno, ¿de qué lado estamos? ¿Sí? ¿Somos o no somos de este pueblo? ¿Somos o no somos de esta familia? De nación, de religión, de raza, de color, de club de fútbol. ¿Sí? Son múltiples las formas en las cuales esos rasgos, me encantó esa foto que me hace acordar a otros dos niñitos que seguramente son los mismos que te van a hacer acordar a vos, en cómo, que estos sí son hermanos, pero cómo se ligan, a ver, ¿qué nos liga, qué nos une, qué nos hace sentirnos parte de, que es muy distinto a esta otra cara de la obligatoria, o la familia, o ese lado ominoso, cruel, en el cual lo familiar queda asociado de manera directa a la propiedad, al dominio, al poder, a la consideración del otro como un objeto, como una cosa pasible de encierro, de abusos, de maltrato, de daño, de lastimarlo, de la desconsideración más absoluta. Claro, nada de todo esto se liga en aquellos casos en los cuales es la imposibilidad la que impide a alguien sostener la crianza. Y entonces ahí entramos en otra cuestión. ¿Por qué? Porque no siempre la filiación, por más amorosa que pueda ser, permite que cuenta con condiciones
para la crianza cotidiana, para el sostén de la cosa diaria, lo doméstico, lo de todos los días. En este punto creo que cualquiera puede ubicar también situaciones muy dolorosas o algunas que pueden ser parte de la historia. Veíamos, bueno, estamos en una época en donde, no sé, a ustedes, a mí me conmueven mucho las imágenes de las personas migrando, y no puedo dejar de pensar cómo habrán sido mis abuelos. Veía las fotos, uno rememora aquellos chiquitos, ¿no?, sueltos por las calles, que dio lugar a la primera ley, a la ley Agote. Ustedes todos sabemos que la ley Agote, ¿qué hacía? Esos chiquilines andaban por ahí, seguramente molestaban, seguramente jorobaban, seguramente ratoneaban, robaban comida, robaban cosas, vendían diarios. Bueno, la ley Agote, claro, pero ahora tenemos otra ley. Pero ¿cómo cambiamos nuestras cabezas? Por otra parte, esta nueva ley, fíjense que opera respecto de distintas cuestiones que van a los dos extremos, ¿no? La filiación, cuando la tecnología hace posible que alguien, bueno, que la madre es uno, el padre es otro, que la semillita quién la puso y de quién le pertenece y a través de qué cosa, pero eso arma un orden filiatorio. Y este otro caso extremo, como el de Santiago del Estero, como estaba contando Silvana, cuando hay 6 hermanos, ¿sí?, con discapacidades, con dificultades. Entonces, este nuevo código nos hace volver a sentarnos a todos, y creo que es muy, muy, muy interesante ser protagonistas de esta historia, protagonistas del momento donde se redefine la carta que regula la ley simbólica de una nación. Entonces volvemos a definir nuestros asuntos de familia, volvemos a definir y descubrimos entonces que nada tienen de natural. Responden a la época, a cuestiones políticas, sociales, económicas, jurídicas, psicológicas. Entonces, ¿cómo se plasma? ¿Cómo vemos nosotros, que es con lo que también se encuentran en los juzgados, nos encontramos a diario y tenemos que ver de qué manera podemos dialogar? En frases, ceremonias mínimas, frasecitas, cortitas, nos permiten ir detectando qué impacto va teniendo y de qué manera en el caso a caso seguramente va a ser posible habilitar otras vías, con esto que aprendo todos los días qué quiere decir una sentencia abierta. Para mí, como le decía la otra vez a Silvana, que la primera vez que la escuché, suena oxímoron, ¿no? Si es sentencia, es cerrado. Sentencia abierta nos parte la cabeza. Con lo cual, bueno, bienvenido sea a empezar a pensar qué quiere decir lo abierto de una sentencia, o en todo caso, de qué manera eso opera. Ya corresponde al campo de ustedes, yo lo escucho más como ciudadana que de otra forma. Claro, ¿por qué ellos nos tocan cuando un chico te pregunta, pero a ver, yo ya tengo una mamá, ¿se pueden tener dos? Ese es el momento donde operadores judiciales, psicológicos, sociales, ¿abrimos o cerramos? Bueno, claro, ¿dónde? Porque evidentemente en algún lugar le estamos proponiendo que se pueda tener 2 mamás, si puede ir a una adopción, ¿sí? Pero a ver, ¿qué responderían ustedes? ¿Se puede tener yo ya tengo una mamá, ¿se pueden tener 2? Fíjense con qué claridad marca ese punto donde se interrumpe la pregunta. Si ya tiene una mamá, ¿puede tener 2 o precisa que alguien haga el soporte de la crianza? Una nena de 4 años dice, respecto a una visita del abuelo, vive con otra persona, con una figura de crianza. Está bien que venga a verme, pero un ratito, después yo me quedo acá, ¿no? Ustedes fíjense cómo anticipa, a ver, está a su manera y a su modo, diciendo, pero no me va a llevar, ¿no? Porque, a ver, yo estoy dando mi consentimiento, pero a un ratito, a la visita. Claro, muchas veces también la figura es interpelada por los chicos, en donde se supone que la única figura en la cual puede alguien decirle a otro es si es la mamá. Entonces sigue preservando, esta frase la han escuchado muchas veces, ¿vos quién sos para mandarme si ni siquiera sos mi mamá? Entonces, evidentemente la autoridad de un niño la pone solo, si la mamá no está, entonces nadie más en el mundo va a poder existir en esas circunstancias. Y la frase más contundente es, bueno, pero yo no quiero irme de acá.
Y a veces uno sabe que ese lugar no es el mejor lugar porque francamente ahí le hacen daño. Entonces ustedes fíjense cómo estos son los momentos en los cuales ahí sí es necesario abrir preguntas y abrir el juego, porque la interpelación que el niño hace, la hace y toca todos los estrados, incluso directamente la letra del código que tiene que ser leída y atendida. Entonces, ¿acá con qué nos encontramos? Que es el punto al cual nos venimos refiriendo. Por un lado, estos niños están atravesados, vienen siendo atravesados por experiencias institucionales de larga data, el grupo al cual nos estamos refiriendo, ¿no? De estos niñitos que ya son mayores de edad, que son hijos de la ley de protección de derechos, 2005, estamos en 2015, y sin embargo no hemos podido resolver la cuestión de su crianza, tampoco la de su filiación, y ahora, rápido, porque vino la ley, tenemos que hacer algo, ¿sí? Y ese algo, la figura que aparece es la adopción. Bueno, fuimos varios que salimos a plantear con el riesgo de una nueva versión de la desinstitucionalización que ya tanto daño hizo en su momento cuando estas decisiones son compulsivas. Por supuesto que la mejor vida posible en general sucede en familia, pero no siempre. Entonces, como no siempre, a nosotros nos interesa ocuparnos de los que están de este lado, que son los que luego uno prácticamente se olvida. ¿Sí? Porque, bueno, la tendencia viene a tengo que resolver, las causas tienen que salir, y de este lado están los chicos que resisten a las adopciones, y uno puede tomarlo como una cuestión de emergente social, esa resistencia, que por suerte se encuentran con jueces que también los reciben, no es que los obligan a quedarse en un lugar en donde tampoco pueden estar, pero no deja de ser un problema de envergadura. Esas trayectorias institucionales, que ahora les voy a contar, estamos haciendo una investigación de manera conjunta, una investigación muy audaz, porque es interuniversitaria, intersectorial e interinstitucional, lo cual es bastante complejo, pero lo venimos de a poquito encontrando sus puntos de encuentro. ¿Para qué? Para registrar las trayectorias institucionales. Es decir, que de esto nos interesa hacer visible y dar cuenta, vamos accediendo a los expedientes y hacer la historia de ese chico en la institución, y saben que nos encontramos con una cosa así. ¿Sí? Es algo de lo cual, como Estado, independientemente del poder que sea, evidentemente tenemos que hacernos cargo, porque fue a la familia, volvió, estuvo acá, estuvo allá, estuvo trasladado, va, ¿sí? como soluciones coyunturales ahistóricas que replican una y otra vez el más de lo mismo. Entonces, ¿qué hacen los chicos? ¿Cuál es su única alternativa? O hacer lío, portarse mal, escaparse. ¿Y ahí qué consiguen? Ser recibidos en algún lugar por un alguien, o un juez, o la policía, o quien sea. Pero encontraron el camino para hacerse visibles ante la autoridad. Claro, luego lo que encuentran de rebote es el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Castigo, sanción, penitencia, y otra vez volvemos a empezar en algo que estamos en el momento justo para intentar hacer otra cosa. Entonces, estos chicos, en general, sus trayectorias institucionales producen una subjetividad infantil muy particular, atravesada por la inestabilidad, por la indefinición, por el desgranamiento familiar y por la que nosotros llamamos, porque no nos gusta hablar de patología, la fragilidad subjetiva. La fragilidad subjetiva es una configuración de sujeto que cualquier cosa lo rompe. ¿Y cómo se rompe un sujeto? Con ataques, ¿no? De ira, irrumpe. No tienen la movilidad para, bueno, está bien, para pensar, van, actúan, rechazan, no quieren saber nada con nada, no les gusta nada. Sin embargo, y son muy frágiles, ¿por qué? Porque tienen dolor de desilusión. Y el dolor de desilusión produce como una especie de carcasa de protección en la cual ya no te dejo acercarme. ¿Sí? Porque si yo me acerco a vos, vos me vas a hacer daño. Que a la larga es lo que saben, lo que han vivido.
Con lo cual, quédate allá lejos y voy a tratar de que resistas una y otra vez, porque yo sí te voy a hacer daño. Cuando uno no entra en ese juego, es posible ahí habilitar otra escena. Ese es nuestro punto de partida. Pero nos encontramos con otro problema, al cual creo que se empieza a hacer referencia y que la doctora Cohen hizo mención, y es ¿qué formación tenemos? Si todos nosotros estamos filiados a una disciplina, todos somos hijos, el que es psicólogo es hijo de la psicología, el que es abogado es hijo del derecho, el que es trabajador, el sociólogo es ¿de qué manera podemos operar si esto nos requiere por un lado, saber trabajar como abogado, pero por otro lado, tener los principios propios a la psicología más o menos a lo humano, les diría, ni a la psicología, a lo humano? Entonces acá tenemos otro problema al cual tenemos que atender y que ese es el uno que nos interesa. Estamos acostumbrados a trabajar en aislamiento, 5, ¿me quedan? En aislamiento, y esto requiere interdisciplina. Estamos acostumbrados a trabajar en la última actuación, en desconfianza institucional, porque siempre los otros, en controversia, y esto nos requiere confianza. ¿Y cómo voy a confiar? Bien. Entonces, claro, tenemos que redefinir, me voy a apurar, las formas de dar tratamiento social al problema, y para eso entonces hay otros recursos que tenemos que poner en marcha. Por un lado, la necesaria revisión de la formación profesional, y por otro lado, los dispositivos de tratamiento. Este campo se configura en torno a infancia e instituciones, en donde la infancia e instituciones es una metáfora que se nutre de las distintas disciplinas y no pertenece exclusivamente a ninguna. Sin embargo, cada uno vuelve a su campo reconfigurado y con una especie de marco de referencia común. Y acá viene entonces la vedette del día, que es el punto de encuentro familiar. El punto de encuentro familiar, ¿qué propósito tiene? Y en esto, por eso, disculpen porque si no sería fácil presentárselos como algo de implementación, pero no estamos en ese momento. A diferencia de otros tipos de dispositivos, estamos en el momento de pensarlo, de reconfigurarlo. Nos servimos del modelo español y lo reinventamos, ¿sí? Como el que recibe una herencia y después elige qué cosa va a hacer. Entonces, tiene un rasgo muy importante, que es crear condiciones de posibilidad subjetivantes en los límites de la experiencia y el saber disciplinar. Ya hicimos todo, ya probamos todo, ya nos desilusionamos con todo, ya fracasamos con todo. Muy bien, ¿y ahora entonces qué hacemos? ¿Vieron cuando se juegan las cartas? Barajamos y damos de vuelta. Con las mismas cartas. No hay expectativa de éxito, hay expectativa de movilidad. No hay expectativa de somos los mejores, hay expectativa de creamos condiciones dignas. No hay expectativa de, bueno, acá somos todos buenos, acá nos respetamos. En ese movimiento como equipo externo, entonces se vienen creando estos dispositivos. Uno es la merienda de hermanos y otro es el club del PEF. ¿Por qué estas figuras y no un espacio comunitario de vinculación y revinculación? Lo detesto, usted discúlpeme, porque me genera ya a esta altura del partido una sensación muy especial el registro que los propios chicos y grandes tienen de todo el viraje. La psicología pasó a ser, ir a terapia pasó a ser como ir a hacer un trámite, el trámite bancario burocrático, ¿vieron? ¿Sí? Y hacer la cola, bueno, va a terapia, va acá, va allá, y va a terapia. ¿Y por qué? ¿Y usted qué le trae por acá? Me mandó el juez. Listo, estamos en el horno, discúlpenme, porque no tenemos cómo empezar a trabajar. ¿Sí? Y bueno, ¿qué va a hacer? Está bien, vamos a inventar otra cosa. ¿Sí? ¿Sí? Porque la psicología puede aportar muchísimo más que la burocracia del sistema. Entonces, la merienda de hermanos, yo no les digo, es algo que a veces uno tiene que superar el momento donde conmueve cuando se encuentra con el efecto que se produce allí. ¿Sí? Entonces, un piojo de 4 años, todo vestidito, que está en el medio de una situación legal y complicada y violencia, ¿y quién te trae por acá? Vengo a la merienda de hermanos. Viene la merienda de hermanos y esperamos que futuro, ¿sí?, en su registro de vida, haya ido a una merienda de hermanos y que sigan las meriendas de hermanos, aunque el PEF no exista más. Como nos encontramos en asuntos de familia.
y que los chicos vengan al club del PEF y tienen su carnet y se tienen que afiliar, ¿sí? Y tienen que verlo agarrando la billetera, ¿sí? Al vaguito ese, agarra la billetera así, hace y mete el carnecito como quien puso la tarjeta dorada de American Express, ¿sí? Entonces, y la preocupación porque se había olvidado el carnet, cómo iba a ser para entrar. Entonces ustedes fíjense cómo el pequeño detalle hace a la afiliación. Primer paso por el cual todos pasamos en cualquier institución social a la cual pertenecemos, y que a todos los chicos institucionalizados se los delegamos, ¿sí? Porque entran, o salen, o van, o vienen, pero nunca le preguntamos ni entienden la lógica social. ¿Qué implica eso? Mínimo. La leche aparece, la yerba en el mate aparece, la luz la paga alguien. Entonces un día pretendemos que tengan 18 años y vivan solos, ¿sí? Entonces nos quejamos porque no pagan la boleta de luz, de gas, bueno, y todas las cosas que decimos de ellos. Pero a su vez hay un tercer punto, que acá el punto de encuentro estamos creando consenso sobre todo, que es poder atraer a personas adultas a un programa de cuidados familiares transitorios, donde la institución sea el cuidado, lo familiar sea el entorno y transitorio la temporalidad. Pero que esa temporalidad vuelva, si se puede, porque lo más difícil, lo que más fracasa en esos sistemas es porque la gente se encariña y el sistema le pide en nombre de la adopción deja de encariñarte a quien cuidaste, y eso es nefasto, porque explíquenme cómo se puede uno dejar de querer a con quien se encariñó, o no lo quieras, ¿sí? Entonces tenés una cosa en tu casa, entonces tenés un bebé por 8 meses o 6 meses y se pretende que no se encariñe, porque si se encariña es un peligro para la adopción, porque tiene que seguir el tránsito, porque no es el registro que corresponde. Está bien, muy bien, eso no corresponde y estamos de acuerdo, no estamos promoviendo cualquier cosa al respecto, sino cómo se hace para poder visitarlo, para poder verlo, para seguir en contacto, ¿no? Esa cosa de lazo que la ley no debería cortar, la ley debería abrir la puerta para ir a jugar, y si se da, se da, y si no se da, no se dio, ¿no? Como los parientes, hay parientes que visitamos y parientes que no tenemos sonda y no tenemos ganas de irlos a visitar. Entonces, los que tenemos ganas de verlos, esto surgió porque una vez se quejaban porque los chicos volvían al hogar, y que era un lugar donde debían irse. Si un lugar uno lo tiene como un lugar querido, bueno, ¿por qué no volver? O no volvemos a la universidad, no nos fuimos, no egresamos todos, ¿y qué estamos haciendo acá? Posgrado, ¿sí? Vamos, venimos, organizamos jornadas, nos reunimos, inventamos excusas para vernos. Entonces, esto tiene una metodología, y la metodología es la de lo mínimo, la de las ceremonias mínimas, la de la investigación-acción. A medida que vamos investigando, vamos produciendo conocimiento al respecto. La de la escucha analítica. Somos psicoanalistas, algunos en formación, otros ya tenemos años, pero hay una escucha del discurso que va teniendo en cuenta los indicios. La conversación entre varios, permanentemente esto se tiene que estar escuchando, que escuchaste, qué pasó, qué no pasó. A ver, esta vez te escucho yo, escuchame vos a mí. El laboratorio de análisis de casos, que venimos haciendo algunas experiencias muy interesantes, ¿no? En la disposición de todos a dar su dificultad a ser escuchado por otros, lo cual imagínense si no es un gesto de confianza. Los ateneos y el laboratorio de lecturas, interrogación y reflexión sobre la praxis, que esto es la metodología de investigación sobre la cual nos basamos. Entonces, investigación, extensión, se van haciendo, van aportando para que los puntos de encuentro se hagan algo que permanezca, y en lo que a mí atañe, si les parece que lo estoy promoviendo, les parece muy bien, la formación que nos viene, todos están de alguna manera ya en primero, en segundo, terminando en lo que hace infancia e instituciones, porque es un espacio académico distinto en el cual estos temas se ven desde todos los puntos de vista, desde la sociología, el derecho, el psicoanálisis, la psicología, la filosofía, los mitos. Nos permite reconfigurar aquello que luego, cuando volvemos al campo, ya lo vemos de una manera distinta. Estamos aprendiendo todos, es difícil instalar, venimos teniendo experiencias de intercambios
el doctor Rech se fue, estaba por acá, con la Facultad de Derecho, experiencias muy ricas en torno a la figura del abogado del niño, para que esto también contribuya a que el abogado del niño pueda tener una formación en infancia e instituciones. Así que bueno, en ese sentido los invitamos. Y respecto del PEF, estamos en movimiento. Ustedes vieron que el dibujito, el logo del PEF, uy, se me fue. El logo del PEF es algo, ¿a qué le llamo? Pásalo, a ver, yo lo paso. El logo del PEF es como un molinete, ¿vieron lo que es la plaza? ¿Sí? Los que dan vuelta con el viento. Bueno, a veces toma velocidad. La idea es que esto sea algo que interinstitucionalmente lo vayamos armando entre todos, caso a caso, y que después, en la medida de lo posible, se vaya replicando, pero que empecemos por la formación, no por la extensión como el PEF como un contenido vacío, sino que francamente se puedan replicar estos espacios de trabajo en equipo, de trabajo de aperturas y de trabajo no en articulación, vieron que la palabra articulación es como las bisagras, sino en trabajo con los juzgados, desde un lugar distinto, desde un lugar externo, desde un lugar en el cual sea otra escucha, en otro entorno, que, bueno, si me permiten en un ámbito académico usar un término infantil, que nos abra las puertas para ir a jugar otras escenas posibles a todos en familia, la que cada uno pueda construir. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a continuar mientras que buscamos el soporte digital con la disertación de la doctora Claudia Eugenia Portillo. La doctora Portillo es abogada, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y especialista en Derecho de Familia de la Universidad Católica de La Plata. Es profesora de grado y titular de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica de La Plata. Abogada adscrita de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales a cargo del área del Registro Central de Aspirantes Abogados con fines de adopción de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y es autora de numerosos artículos en la materia. Con nosotros entonces la doctora Claudia Eugenia Portillo. Bueno, nuevamente, buenas tardes. En primer lugar quería agradecer muchísimo la invitación a las organizadoras y felicitarlas por la gran concurrencia. Y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Bueno, 30 minutos. La idea era hablar de guardas de hecho. Y lo primero que se me planteaba es por qué era necesario hablar de guardas de hecho en esta instancia en donde estamos comentando la novedad jurídica del Código Civil y Comercial, que en este caso ya teníamos algún antecedente en Provincia de Buenos Aires. Y es necesario hablar de guardas de hecho porque, si bien existieron desde siempre, lo cierto es que hace unos años no nos pareció un problema desde el punto de vista jurídico. Y hoy sí porque el modelo con el que abordamos la adopción es diferente al que veníamos trabajando hace 20 años o un poco más o un poco menos. Es diferente porque la adopción es un tema que en el imaginario social ha ido cambiando, es un tema que ha mutado considerablemente por diferentes ejes, ¿no? Es un tema que ha mutado considerablemente tanto en lo jurídico, pero vuelvo e insisto, principalmente en el imaginario social, en esto de cómo se construyen los discursos y la masa discursiva que circula, cómo se va nutriendo. Desde la total falta de normas en el Código Civil, que ya no tenemos, a pasar a paulatinamente incorporar la figura de la adopción muy tímidamente, a tener primero una visión más contractualista, finalmente al tener una visión ahora actualmente centrada en el niño, en donde el niño como sujeto de derecho ocupa la centralidad
siempre me va mal con estas cosas, lo ubicamos en el centro del Instituto de la Adopción. Entonces, hablar de guardas de hecho nos genera inexorablemente decir por qué, desde dónde estamos sentados en la adopción y por qué se nos plantea vuelvo como un problema ahora y no antes. Tenemos dos artículos, vamos a partir de esto. ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de guardas de hecho? De alguien que está al cuidado de otro adulto que no son sus padres por circunstancias que son ajenas a un marco legal determinado o ajenas a la orden de un juez. Esto hoy, Código Civil Comercial 2015 está prohibido expresamente en el artículo 611, pero además nuestra provincia de Buenos Aires, en eso había sido una de las precursoras, tenía una prohibición expresa en la 14528 que ya tiene unos años o un tiempo. Esta prohibición fue más allá del 318 que veníamos conociendo todos, esto de la prohibición de las escrituras que antes se utilizaban y eran varias y las aceptaba todo el mundo. Ya la modificación de la 24779 las anula y ahora vamos más allá. La entrega directa también está prohibida y también, además de estar prohibida, tiene unas consecuencias jurídicas que el mismo 611 prevé. ¿Por qué entonces estos artículos encajan en esta nueva concepción de adopción como lo hacen a la luz de toda esta normativa nueva? Encajan en ello porque, vuelvo, la adopción está perfectamente definida, ya varios fallos lo habían definido, ya la 14528 lo habían definido de esta manera, pero ahora queda claro para todo el país. Es una institución jurídica protectoria en la infancia que tiene en miras a esos derechos, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que tienden a restituir un derecho vulnerado. Y el derecho vulnerado justamente y hace a vivir y desarrollarse en una familia. El niño como sujeto de derecho en el centro de la figura de la adopción, los adultos un tanto desplazados. Digo un tanto desplazados porque si pensamos en la idea de adopción de hace 50, 100 años y 20 años también, la adopción se centraba en las necesidades del adulto. Primero con una visión caritativa, desde el lado de la beneficencia, luego con una visión centrada en aquellas personas que no podían tener hijos biológicos y que querían tenerlos de alguna manera. Centramos la adopción ahí, en esas necesidades de los adultos. Hoy corremos el eje y vamos al niño como sujeto al que le tenemos que restituir derechos. ¿Y cómo lo hacemos? Por la vía de la adopción, cuando podemos, como decía la doctora Ballarín, cuando podemos. Definitivamente hay una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que no encuentran respuestas en la adopción. Ahora vamos a ir a eso también. La concepción de adopción se impregna de la constitucionalización del derecho de familia, de la internacionalización del derecho de familia, de toda la gran movida que esto generó luego del 75, inciso 22, de lo que implica la responsabilidad internacional, de lo que implica leer los instrumentos domésticos, las leyes, las normas domésticas a la luz de los tratados internacionales. Y no solamente de los tratados que tienen jerarquía constitucional que todos conocemos, sino de todo el producido que los órganos de aplicación de esos tratados generan todo el tiempo. Las observaciones generales, los informes por estados, los fallos, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Todo esto nutre cada uno de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño, todo esto nutre cada uno de los artículos de la 26061, de la 14528 y, por supuesto, ahora del Código Civil y Comercial. En este marco, la adopción tiene ahora unos principios que están claros también en el Código y que nos hablan, en primer lugar, del interés superior del niño, que, dicho sea de paso, es complicado el interés superior del niño. Porque, por ejemplo, Atala-Rifo, que es un fallo que seguramente han escuchado, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encargó de puntualizar que cuando los juzgados chilenos tocaron el tema de Atala-Rifo, todos invocaron el interés superior del niño. Y llegaron a la solución totalmente inversa a la que llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, invocando el mismo principio. Guarda con este principio porque hay que llenarlo de un contenido. Hay una observación general, que es la número 14 del Comité de los Derechos del Niño, que dice, ojo, el interés superior del niño no es lo que pensemos, nuestra ideología, nuestra forma de pensar la vida, sino algunas otras cosas que están muy bien determinadas en la observación número 14. Vuelvo a los principios de la adopción: interés superior del niño, respeto por el derecho de la identidad, derecho a conocer los orígenes, derecho a ser escuchado y a que su opinión sea tenida en cuenta, agotamiento de las posibilidades de permanencia del niño, niña y adolescente en su familia de origen o en la ampliada. Esto genera
un punto de inflexión, y ahí vamos con el tema de las guardas de hecho principalmente. Este tema del agotamiento. ¿Hasta dónde? ¿Quién puede decir si se han agotado o no estas posibilidades, este trabajo? Y quien está en condiciones de decirlo, a veces debe ser muy complejo, seguramente, son los jueces. Y más allá de que el código ahora expresamente lo deja aclarado, esto ya surgía de la 26061, surgía de muchos fallos y también de la esencia de lo que significaba la adopción. Ahora está mucho más claro y por eso se nos problematizan las guardas de hecho. No todas, y también vamos a ir a eso en un ratito. Esto lo podemos pasar. Los principios que rigen el Foro de Familia también nutren esta cuestión de la adopción, con un juez activo, con un juez garante, con un juez que tiene un modelo de prevención y no ya de contradicción, con un juez que toma medidas de acción positiva y las debe tomar porque de eso depende también la responsabilidad internacional del país, incluso la última esfera de protección y la última esfera para que el país no sea llevado a una instancia internacional son los jueces, siempre son los jueces. Y no creo que sea casualidad, 3 o 4 de los últimos fallos de la Corte Interamericana, que no nos ha ido muy bien, tienen que ver con infancia. Furlan, Fornerón, Mendoza, Bulacio. Otros países latinoamericanos tienen otras cuestiones, seguramente muy graves también. Pero qué paradoja que en nuestro país los 4 fallos más importantes en los que la Corte Interamericana nos ha pegado así en la cabeza tienen que ver justamente con la infancia. Bueno, y en ese contexto, en el contexto en el que veníamos con los principios que hacen a la adopción, con los principios que hacen a el Foro de Familia y la actuación del juez de familia, tenemos que dilucidar el porqué de este 611, por qué de esta prohibición. Bueno, porque en primer lugar, las guardas de hecho, esta vinculación espontánea, vamos a ver cuán espontánea, a veces sí, a veces no, estas generaciones espontáneas, vinculaciones de hecho, impiden al Estado cumplir con su obligación principal, que es asegurar que se den todas las posibilidades, las que se tengan que dar. Por supuesto hay casos en donde no hay vuelta atrás y inmediatamente no se puede trabajar o se decide no volver a trabajar con la familia de origen, pero en los casos en donde se puede, el juez o se le quita al juez la posibilidad al Poder Judicial y al Estado con eso, de cumplir con su obligación de asegurar que se hayan tomado todas y absolutamente todas las medidas para agotar las posibilidades de que ese niño o niña vuelva con su familia de origen. Y con esto ya estamos en un lugar de incumplimiento básico de la premisa que era asegurarle al niño que tenía una familia que era la de origen y que íbamos a tratar de hacer todo lo posible para que volviera allí. Cuando se da una guarda de hecho, que generalmente se judicializa al año y medio, le han quitado al Estado la posibilidad de trabajar esa instancia de ver qué pasó con la familia de origen. ¿Qué pasó con la familia de origen? ¿Qué pasó con una mamá en conflicto con su maternidad? ¿Qué pasó con una mamá que también era una niña o una adolescente? Este es el primer aspecto y el contexto en el que vamos a criticar las guardas de hechos y vamos a darle, o vamos a entender el 611. Aún cuando los jueces resuelvan que la adopción es la medida que cabe para ese niño porque se han agotado todas las medidas, porque ese chiquito no puede volver a su familia de origen, lo cierto es que también las guardas de hecho quitan la posibilidad de trabajar una adopción más acorde a la realidad de ese niño. Una adopción que preserve algún vínculo con algún familiar de la familia de origen, una vinculación, una adopción que tenga algún tipo de flexibilidad con una mamá que tiene problemas de salud mental, por ejemplo, una adopción que tenga esta cuestión de no cerramiento del que hablaba recién la doctora Ballarín, que pueda generar que este chico no pierda absolutamente toda su familia biológica, gane la adoptiva, pero sin tener que renunciar a una por asumir una afiliación adoptiva. En las guardas, de hecho, esta posibilidad no se da porque en general hay mucho traspaso de una provincia a otra, de una jurisdicción a la otra, el niño pierde su centro de vida, con lo cual las vinculaciones o la preservación de los vínculos con familia de origen son en la práctica sumamente impracticables. Pone en peligro la integridad psicofísica de los niños y en esto uno parece así como muy tremendo cuando dice esto, pero creo realmente que es así. En las guardas de hecho difícilmente las personas estén evaluadas. Muchas veces los guardadores de hecho resultan ser postulantes del registro de aspirantes a guardas con fines de adopción.
Pero lo cierto es que también las guardas de hecho le quitan al Estado la posibilidad de hacer esa doble selección de la que siempre hablamos. ¿Por qué doble selección? Porque la persona que se inscribe en un registro va a tener una declaración de aptitud genérica, sí, puede aspirar a adoptar. Pero cuando el juez elige a una persona para Juan, toma de esa lista con capacidad genérica y elige al que es más adecuado para Juan. Hay una doble instancia de selección. Y en las guardas de hecho esta doble instancia de selección no la puede hacer el Estado. La cuestión se agrava, por supuesto, cuando son personas que no están inscritas en el registro de aspirantes o en algún registro de aspirantes porque no tienen ni siquiera este primer expurgo para ver si son o no capaces. Y a veces esto también se confunde porque dicen, bueno, pero sí, son personas que no tienen ninguna psicopatología, no tienen antecedentes penales, bien, pero eso no quiere decir que puedan adoptar. Para adoptar hace falta otra cosa, hace falta haber hecho un duelo por el hijo biológico que no fue, hace falta estar abierto a un montón de situaciones que genera la filiación adoptiva que no genera la biológica, hace falta asimilar un montón de cuestiones que están del lado de las necesidades de los niños, ¿sí? Pensar que uno tiene que responder a esas necesidades, necesidades anteriores, necesidades actuales, necesidades de cuando sea adolescente, si ahora tiene 4 o 5 años. Toda esa preparación no la tienen los guardadores de hecho y vuelve, la guarda de hecho impide que alguien que está preparado para eso lo pueda hacer. Que falla, seguro, muchas veces puede fallar esta elección, pero se toman todos los recaudos para que no pase. Se cosifica a la infancia y más allá de que muchas de las guardas de hecho no tienen un precio de por medio, no tienen una entrega de bienes materiales en el medio, lo cierto es que se la cosifica porque hay una red de pase de datos, porque es si no casi materialmente imposible que alguien de la provincia de Buenos Aires se entere que hay una chica de 8 meses de embarazo que en una provincia del norte quiere dar a su bebé en adopción. Esto es, en la práctica, muy difícil de creer. Generalmente hay un circuito, es un amigo que le pasa el dato y aun cuando no haya dinero en el medio, convertimos a este sujeto del derecho, que siempre lo nombramos como sujeto del derecho, con el paradigma de la Convención de los Derechos del Niño, lo cosificamos y lo volvemos un objeto como en el viejo modelo tutelar. Entonces la protección integral acá pasó por ahí. Difícilmente el niño que esté sujeto a una guarda de hecho pueda ejercer su derecho a la identidad y a conocer sus orígenes, porque generalmente sus orígenes están fuera del ámbito institucional, fuera del ámbito estatal, con lo cual difícilmente se sabe si tiene hermanos, si no tiene hermanos, en qué contexto fue entregado, por qué situaciones, qué tipo en qué lugar vivía. Hay mucho traslado de un punto del país al otro, con lo cual el centro de vida se pierde fácilmente. Luego está la cuestión de los adultos. En general, quienes son captados para este tipo de guardas de hecho responden a personas vulnerables, o son en general personas vulnerables, o que están no están en pie de igualdad con aquellos que resultan luego guardadores de hecho. ¿Y esto pasa con todas las guardas de hecho? No. Y acá es donde hay que hacer un parate. No pasa con todas las guardas de hecho. Las guardas de hecho de las que yo vengo hablando y de las que vengo contando todas estas consecuencias son aquellas de bebés, de chiquitos, muy chiquitos. ¿Y por qué son las que preocupan? Y porque justamente son las que en el imaginario y en el inconsciente son las adopciones que faltan. Cuando la gente dice, ¿por qué tengo que esperar tanto? ¿Qué está pasando que no hay bebés en adopción? Como si fuera así, tipo una cosa de oferta y demanda. Se refiere a bebés. No se refiere a chicos de 11, 12, 5 con patologías, porque como les decía recién la doctora Ballarín, hay 75 convocatorias y 40 son de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, chicos en adopción, cuando los postulantes dicen, no hay chicos en adopción, no, sí hay. No hay lo que la gente quiere, que son el bebé sanito, en lo posible casi sin historia, rubiecito también, porque es ese bebé de propaganda de pañales y esa es la imagen. De hecho, de los 3.500 postulantes en provincia de Buenos Aires, el 92% quieren niños de menos de 2 años y sanos. De 3.500 postulantes hoy, no tenemos nadie que acepte un niño de 12 sano. No estoy hablando de 12 con alguna patología.
Entiendo la cuestión cuando se complica con los números de hermanos. Pensar en 5 hermanos es un tema, hay que apechugarlo, no solamente en lo emocional, sino en lo económico, en la articulación con el resto de la familia empleada. Es un tema. Pero, por ejemplo, cuando pensamos en adopciones de chicos, ya estamos, vamos a acelerar. Cuando pensamos en adopciones de chicos de 5 o 6 años y se complican, decimos, pero bueno, chicos para adoptar entonces hay. No hay lo que la gente espera. Y lo que la gente espera los va a buscar en el marco de la guarda de hecho. Y esto es lo que resulta complejo. Vamos a pasar rápidamente. Pero bueno, tenemos entonces algunos supuestos de guarda de hecho que no, otros que sí, y otros que vamos a ver. ¿Cuáles son los que no? Definitivamente los que Eva Ghiberti llama con muchísima claridad guardas puestas. Los que Eva Ghiberti describe como prima hermana del tráfico de personas. El año pasado, en la ciudad de Mar del Plata, la relatora especial de trata de personas de Naciones Unidas, que estuvo en esta ciudad, anunció que una de las nuevas formas de la trata de personas, uno de los nuevos destinos o de los objetivos de la trata de personas, uno era el tráfico de órganos y otro era la inclusión de niños en la adopción internacional. Entonces, esto tampoco se nos puede pasar desapercibido. Hay un gran negocio por medio que incluso incluye a redes de trata de personas. Pero bueno, esas sabemos que no, esas sabemos que son las que prohíbe total y absolutamente el 611. Luego tenemos las guardas de hecho que se generan con algún pariente. Acá tenemos una diferencia, el 611 prohíbe, admite las de parientes, la 14528 admite las de parientes y las de referentes afectivos. Hay 2 fallos, uno de la Corte Provincial y uno de la Corte Nacional, que habla de esto de los referentes afectivos. El de la Corte Provincial salió en julio y tocaba justamente esto de cuándo sí referentes afectivos y cuándo no, y lo que ponderaba es el referente afectivo conocía a la mamá antes de que los chiquitos entraran a este sistema de abrigo. ¿Sí? Era un referente afectivo de la mamá, era un acompañamiento de la mamá en esa situación tremenda por lo que estaba pasando. Ahora, estas dos los tenemos en los polos y está clarísimo que una sí y otra no. Pero justamente, ¿qué nos pasa con los otros intermedios? Que ahí es donde, por suerte, no soy juez. Y no resuelvo porque sé que es muy complejo, porque además la idea es que sea complejo, por esto de las sentencias abiertas y por esto de la imaginación que tiene que tener un juez para poder darle una solución a un niño que quiere vivir en familia y que quizá no le podemos generar esa familia, no le podemos otorgar esa familia desde la vía de la adopción. Estos son los contactos que se generan en hogares, las figuras de padrinazgo que con el tiempo a veces terminan en alguien que dice yo no quería adoptarlo pero ahora sí porque pasaron 5 años y ahora sí, o porque no me animaba con chicos grandes y resultó que pude bárbaro y ahora sí. Esos supuestos en donde hay una guarda judicial, un abrigo, o ahora con la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, ¿cómo vamos a hacer para alguien que dijimos sí, homologamos 1 año, sí, homologamos 2 años y después nos viene con una guarda? Que parece que es una guarda de hecho, porque no está escrito, no lo seleccionamos de un listado. Esas son las situaciones más complejas. Pero ¿qué es lo que me lleva a pensar que no va a ser tan complicado estos casos que les mencionaba? Que en general estos casos no tienen que ver con bebés. Estos casos tienen que ver con los chicos que mencionaban como inadoptables, ¿sí? A los que definitivamente va a ser una cuestión de argumentación en la sentencia, es decir, miren, ¿es esto o nada? Porque lo cierto es que el sistema no les da una respuesta. El sistema desde el registro de adoptantes, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en Nación hay 7.100 postulantes y el porcentaje es lo mismo, 92 y un poquito más, casi 94 quieren bebés. Con lo cual, los supuestos que están enunciados en el 13 y en el 4 son los que nos van a generar un dolor de cabeza que vamos a tener que solucionar desde la argumentación, seguramente invocando el interés superior del niño, en este caso llenándolo de contenido y diciendo, miren acá, y sí, se generó un vínculo de hecho que estoy dispuesto a sostener en esta sentencia, argumentando por qué sí y por qué el 611 en este caso no me cuadra. Vuelvo, el 611 creo que en realidad está pensado para las guardas de bebés, para aquellas en donde tenemos un montón de postulantes, para aquellas en donde difícilmente podamos sostener que el bebé lo miró y se enamoró teniendo 3 o 4 meses y no lo podemos separar. Estas cosas pasan con nenes más grandes, nenes que se van con la cocinera del hogar, con la maestra, con el profesor de fútbol del club. Estas cosas pasan pero con chicos más grandes. Y ahí, como para redondear, porque me quedan 2 minutos,
¿Qué es lo que creo que los operadores del sistema, no solamente los del Poder Judicial, porque nosotros tenemos un sistema de protección integral que es mixto, con obligaciones a cargo del Ejecutivo y con obligaciones a cargo del Poder Judicial, qué es lo que creo que podemos hacer para que este 611, el artículo 611 y esta prohibición realmente cumpla la función para la que fue llamada, para que los legisladores la pensaron? Principalmente trabajar en la información y en la difusión y en la sensibilización del tema. Creo que esto está tan incorporado al imaginario social, esto de que el que espera es el adulto, el que sufre es el adulto, cuando en realidad el que espera es el niño que está al hogar, el que espera ser adoptado y que le restituyan sus derechos sociales es el niño. Pero en general tendemos a ver el otro costado, el costado del adulto que también está sufriendo definitivamente porque no puede completar un proyecto que tiene, pero que en este caso, cuando tengo niño y cuando tengo adulto, está en un segundo plano. Y esto es lo que hay que trabajar. Hay que trabajar, lo que le decimos a veces a los postulantes, usted tiene que poder decirle cuando su hijo sea adolescente cómo llegó a su casa. Porque esto es parte de la cosa, tiene que poder decírselo y que este contar sea reconstructivo y sea productivo. Porque después estos circuitos, acá me dirán, no yo, pero generalmente generan problemas en la adolescencia, esto del ocultamiento de algunos datos, de cómo llegarlo, de cómo no. Reducir los plazos de institucionalización. Creo que muchas de las guardas de hecho, algunas de las que se generan en los hogares, se generan en base a los excesivos plazos de institucionalización. Hay doctrina de corte en torno a medidas que aún antes de la situación de adoptabilidad se pueden adoptar en pos de evitar la excesiva institucionalización. Otra de las cuestiones en las que se tiene que trabajar es no utilizar la adopción como un recurso paliativo de falta de otras políticas sociales o de otras políticas públicas. Tenemos muy claro que no cabe la adopción cuando lo que hay son carencias materiales, pero hay que trabajar en eso, porque si no después las carencias materiales se terminan trasladando en 1, 2, 3, 5, 6 abrigos. 5 o 6 abrigos que van oscilando, que algunos se toma, se vuelve con la familia de origen, se vuelve a ir, vuelve en verano porque en invierno la casa se le complica. Estas son cosas que hay que trabajar desde otro punto, desde otras políticas y no desde la adopción para suplir estas carencias. Generar mecanismos de participación de los niños en los procesos de adopción también. La Corte lo dijo en un fallo bastante viejo y creo que es importante. Si ellos son partícipes del proceso de selección, seguramente esto sea más rápido, sea más efectivo. Si los escuchamos, en el Código Civil nuevo plantea 4 escuchas. Va a ser difícil, pero creo que va a ser productivo. Todas esas cosas son las que creo que se pueden trabajar en pos de generar que las guardas de hecho que no queremos no las tengamos más. Y por otro lado, las que tengan que suceder, porque es la única opción que podemos darle a los chicos grandes, a los chicos que nadie quiere adoptar, sucedan cuando tengan que suceder. Y para terminar, esta frase que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la planteó en un fallo muy viejo, esto del derecho vinculado a la niñez carga con un sello indeleble, el de ser la tiranía de las buenas intenciones. Ojalá el Código Civil y Comercial sirva para que las buenas intenciones las revistamos de juridicidad, para que las buenas intenciones las recubramos con todas estas prohibiciones y sepamos entender o aplicar estas prohibiciones en su justa medida. Muchas gracias.